Hola, en este tutorial verás cómo hacer y colocar este tipo de vegetación. Es fácil de hacer y queda genial en belenes, maquetas, dioramas o cualquier manualidad. Este es el aspecto que va a quedar y vamos a ver cómo hacerla. Veis que es flexible, la puedes manejar como quieras. Primero vamos a mezclar agua con pintura, ocre en este caso, y vamos a teñir la guata que vamos a usar de base, que es este tipo de fibra que podéis encontrar pues, en el relleno de los cojines, en chaquetas o comprarla en tiendas de manualidades. Cuando la mojas con la pintura, veis que la absorbe, pero si la escurres, veis que suelta la pintura y se queda más clara. Veis que hay trozos incluso casi blancos. Entonces vuelves a mojar, ¿ves? Y la empapas lo que tú necesites. Yo en este caso os aconsejo hacer pruebas y escurrir un poco para que quede teñida y dejamos secar. Mirad, si lo hacéis con algodón, el problema que tiene es que el algodón se comprime. Lo bueno que tiene la fibra es que recupera y el algodón no. Porque algunos me habéis preguntado cuando uso fibra si podéis usar algodón. Pues mirad, el algodón se comprime y ya no lo puedes recuperar ni dar volumen. Por eso la fibra se usa en almohadas, en cojines, en chaquetas. Ahora vamos a dejar secar. Mientras vamos a coger pintura verde con agua y vamos a echar serrín. Y con esto vamos a hacer la cobertura que lleva encima, que habéis visto antes. Ves mezclando hasta que no quede líquido. ¿Veis que queda así? Pues añadís más. Hasta que el serrín absorba todo el agua. Y se va a quedar una textura así como apelmazada. Extenderla en alguna bolsa o un tipo de papel para que seque. Y ahora, una vez seca, vamos a coger la fibra que veis que he teñido de varios colores. Depende de lo que vayáis a hacer, pues cogéis marrón más oscuro, más claro. Vamos a coger un trozo y le damos pegamento de madera, cola blanca, y la pasas por el serrín vuelta y vuelta, así que se empape todo bien. Y esto lo vamos a dejar ahí separado porque lo vamos a usar ahora. Esto ya no hace falta que seque. Y lo haces con otro trozo. Yo lo hago en la mano. Si no queréis pringaros, pues usar guantes. Yo es que no me gustan los guantes. No trabajo bien. ¿Veis? Echáis pegamento. Lo movéis para que se reparta bien por toda la superficie. Y ahora lo pasáis por el serrín. Y ahora vamos a ver cómo colocarla. La voy a pegar sobre el pesebre del establo este que hice para Navidad. Damos el pegamento para madera y ahora la vas cortando y colocando como mejor te convenga. Veis que es flexible, la puedes separar. Aquí voy a hacer así como un matorral pegado al palo. Aquí tenemos más trozos, pues lo vas separando. Depende de dónde la vayas a colocar. ¿Ves? Tiras. Puedes dar el pegamento directamente ahí en vez de en la superficie. Lo das directamente en la fibra. Y lo vas colocando. También puedes hacer una enredadera. Te puedes ayudar de, por ejemplo, un palo, un palillo, el mango de un pincel. Mirar cómo se maneja, es que es muy fácil. Voy a poner un poco en el tejado. Y luego cuando seca, se queda duro y es muy resistente. Y aquí, por ejemplo, como quiero que caiga más, pues le voy a dar pegamento y la estiro. Si la quieres más gruesa, pues puedes pegar incluso una sobre otra para hacer un matorral. Puedes ponerla así por los rincones. Como es tan blandita,
y tan maleable, pues te da mucho juego. Y esto lo podéis usar pues para maquetas, para dioramas, belenes, book nook. Y es un tipo de vegetación diferente. Veis que es muy sencillo de colocar. Esto no hace falta que lo dejéis secar, esto lo hacéis en el momento. Podéis teñir tanto la fibra como el serrín y luego ya estos trozos los hacéis justo antes de usarlo. En este caso voy a usarlo para tapar el alambre. Y así es como queda. ¿Veis el resultado? A mí me encanta, es una prueba que he hecho y la verdad que me ha encantado. Como sigo haciendo pruebas, pues ya os iré enseñando. Espero que os animéis a probar, que me digáis qué os ha parecido y como siempre muchas gracias y hasta pronto.